Bien, vamos a continuar con los ejemplos donde se aplican las derivadas algebraicas. Y en este video vamos a ver lo que es la construcción de un bote cilíndrico sin tapa y con tapa. El propósito es que aprendas a obtener el modelo matemático que permita construir un bote cilíndrico sin tapa y otro con tapa, ocupando la menor cantidad de material posible, aplicando la teoría de máximos y mínimos del cálculo diferencial. Iniciemos dando un ejemplo. Dice, se desea construir en cartoncillo un prototipo de bote cilíndrico sin tapa de 1 litro de capacidad. ¿Qué dimensiones deberá tener el bote para que en su construcción se emplee la menor cantidad de material? Para formar un bote cilíndrico sin tapa se requiere un círculo, ¿sí?, para el fondo y un rectángulo para formar el cuerpo del bote, ¿sí?, como se muestra acá en la figura. ¿Ven? El rectángulo simplemente se enrolla alrededor del círculo y se forma el bote. Supongamos que tomamos el cartoncillo y con el compás trazamos circunferencias de 3, 4, 5, 6 y 7 centímetros de radio, como se muestra en la figura de la derecha. Aquí puedes contar los cuadritos. La primera circunferencia, su radio es 3, ¿sí?, la más grande, su radio es 4, continúa con radio 5, radio 6 y radio 7. ¿Te das cuenta? Cada circunferencia es de distinto tamaño porque los radios son diferentes. ¿Qué dimensiones deberá tener el rectángulo de cartoncillo para que al hacerlo coincidir con el perímetro del círculo que le corresponda, coincida perfectamente? Entonces yo lo que necesito es que la parte, el lado 1 del rectángulo, cuando yo lo enrolle alrededor del círculo, coincidan perfectamente. Pero ¿cómo le hago? ¿Cuánto debe medir? ¿Sí? Para esto, vamos a hacerle una pregunta. Si yo divido el perímetro de una circunferencia entre su diámetro, ¿igual a cuánto es? Eso lo descubrieron los griegos desde unos 4 siglos antes de Cristo. Entonces estamos hablando de 2400 años cuando menos. Y pues cualquier circunferencia, si su perímetro lo dividimos entre su diámetro, nos va a dar el famoso número pi. Y ya teniendo esta fórmula que pi sobre el diámetro es igual a pi, el diámetro se está dividiendo, entonces lo pasamos multiplicando. Entonces el perímetro es igual al diámetro por pi, pero el diámetro equivale a 2 radios. Entonces podemos decir que el perímetro es igual a 2pi radios. Entonces eso sería lo que vale el perímetro de la circunferencia y lo que tendría que valer el lado 1 del rectángulo. Dice, pi es igual, el perímetro, perdón, es igual a 2pi por radio. Por lo tanto, basta sustituir r por su equivalente para obtener el lado 1 del rectángulo, ¿sí? Si r es igual a 3, así como la primera circunferencia, la más chica, entonces el lado 1 del rectángulo es pi igual a 2pi por 3, sustituimos nomás el radio, y 2 por 3 son 6pi, y 6pi es aproximadamente igual a 18.85 centímetros. Bien, el otro aspecto es el área. Pues el área de un círculo, todos sabemos que es igual a pi por radio al cuadrado. En el caso de la primera circunferencia de radio igual a 3, 3 al cuadrado son 9, por pi entonces serían 9pi. Este sería el área. El de radio 4, 4 al cuadrado son 16 por pi, entonces el área es 16pi. El de 5 pues es 25pi. El de 6 serían 36pi y el de radio 7 pues van a ser 49pi. Esas serían las áreas, ¿sí? Precisamente eso vamos a usarlo en la próxima diapositiva. ¿Cómo calcular el lado 2 del rectángulo, ¿sí?, para que pueda calcular el área del cuerpo del bote? Nos apoyemos de la fórmula del volumen de un cilindro rectangular. Si sabemos el volumen de un cilindro rectangular, se calcula con pi por radio al cuadrado por altura. Pi por radio al cuadrado pues es el área del círculo, ¿sí?, y nada más lo multiplicamos por la altura. La altura, la h es la altura del cilindro y tiene que ser igual al lado que buscamos del rectángulo, ¿sí? El volumen es conocido. Ya sabemos que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Despejando de la fórmula anterior h se tiene, entonces el pi por radio al cuadrado está multiplicando a la h, entonces pasaría dividiendo. Y tendríamos que la h es igual al volumen sobre pi por radio al cuadrado.
Pero como el volumen son 1000 centímetros cúbicos, entonces nada más ponemos 1000 sobre pi por radio al cuadrado. ¿Sí? En dicha fórmula, sustituir el valor del radio de cada circunferencia y obtendremos la altura, que es lo que debe medir el otro lado del rectángulo. Bien, para eso vamos a completar esa tabla. El radio en centímetros tenemos 3, 4, 5, 6, hasta tenemos 8, 9, hasta R. El área del círculo en centímetros cuadrados, pues ya lo calculamos en la diapositiva pasada. Y si recuerdas, nada más es pi por radio al cuadrado. Entonces aquí el 28.27 se obtuvo nada más 3 al cuadrado, 9 por pi, 9 pi y da 28.27. El lado 1 del rectángulo en centímetros, ¿sí? Si lo recuerdas en la diapositiva pasada, veíamos que era igual a 2 radios por pi. Pero si el radio es 3, 2 por 3, 6. Serían 6 pi, que equivale a 18.85. En el otro 4, 4 por 2, 8. 8 pi, que son 25.13. El siguiente 5 por 2 serían 10 pi, que da 31.41. El de 6 serían 12 pi, que da 37.70, y así sucesivamente. O sea, la tercera columna se calcula con la fórmula 2pi por radio. El lado 2 del rectángulo, aquí en la parte izquierda tenemos que es igual que la altura. Y entonces es igual a 1000 sobre pi por radio al cuadrado. Entonces en este caso va a ser 1000 por el 3, que es el radio, al cuadrado serían 9 sobre 9 pi. Y 1000 sobre 9 pi nos da 35.37. Para cuando el radio es 4, 4 al cuadrado son 16, entonces serían 1000 sobre 16 pi y su resultado es 19.89. Luego, cuando el radio vale 5, serían 5 al cuadrado, pues 5 al cuadrado son 25, entonces 1000 sobre 25 pi nos da 12.73. Cuando es 6 sería 1000 sobre 36 pi y nos da 8.84 y así sucesivamente. Entonces, esto lo calculamos con la fórmula 1000 sobre pi por radio al cuadrado. El área del rectángulo en centímetros cuadrados, pues se calcula simplemente multiplicando el lado 1 por el lado 2. En este caso sería 18.85 por 35.37 y nos da 666.72. Eso sería el área que ocuparía el rectángulo. Para cuando el radio vale 4 sería 25.13 por 19.89 y nos da 499.84. Cuando el radio es 5 serían 31.41 por 12.73 y nos da 399.85. Cuando el radio es 6 nos da 37.70 por 8.84, teniendo como resultado 333.27 y así sucesivamente. Aquí sabemos que multiplicaríamos 2πr por 1000 sobre pi al cuadrado por pi sobre pi por radio al cuadrado para sacar la fórmula del área del rectángulo, pero eso lo calculamos más abajito. Ahora vamos a calcular el área de cartoncillo empleada en centímetros cuadrados. Pues es simplemente la suma del área del círculo en centímetros cuadrados más el área del rectángulo. Para cuando el radio es 3 serían 28.27 más 666.72 y nos da 694.99. Para cuando el radio es 4, sumamos 50.26 más 499.84 y nos da 550.10. Cuando el radio es 5, sumamos 78.53 más 399.85 y nos da 478.38. Cuando el radio es 6, sumamos 113.10 más 333.27 y nos da 446.37 y así sucesivamente. Entonces vamos ahora a determinar cuál es la fórmula para calcular el área del rectángulo. El área del rectángulo ya sabemos que es 2pi por radio, ¿sí? Multiplicado por 1000 por 2pi por radio al cuadrado. Entonces el 2pi por radio multiplica el 1000. Entonces 2 por 1000 serían 2000 pi por radio sobre pi por radio al cuadrado. Pero nos damos cuenta que arriba y abajo está pi, entonces eliminamos pi y pi. Y también hay r y abajo hay r cuadrada, entonces cancelamos r con el cuadrado de la r, abajo solo quedaría r. Y por lo tanto, entonces la fórmula se reduce nada más a 2000 sobre r. Entonces esa sería la fórmula para la penúltima columna, 2000 sobre r. Si te das cuenta, 2000
entre 3 te va a dar 666.76, que aquí nos dio 0.72 por los decimales que se pierden. Cuando vale 4 sería 2000 entre 4, serían 500, es decir, aquí tienes 499.84, esto todavía es mucho más preciso. Y para calcular el área de cartoncillo, simplemente vamos a sumar pi por radio al cuadrado más 2000 sobre r. Entonces el área total de cartoncillo va a ser pi por radio al cuadrado más 2000 sobre r. Y ese es el modelo matemático que tenemos. Por eso el modelo matemático para determinar el área del material que se ocupa en la construcción de un bote cilíndrico sin tapa de 1 litro de capacidad en función del radio. Ves que el área queda solamente en función del radio. Y te hago una pregunta, dice, si el bote tuviese tapa, ¿cuál sería su modelo matemático? Si tú piensas, dices, bueno, la tapa, la parte de abajo, el fondo, es pi por radio al cuadrado, pero necesitaría yo otra exactamente igual para la tapa. Entonces, ¿qué es lo único que cambiaría? Que en lugar de ser pi por radio al cuadrado, va a ser 2 pi por radio al cuadrado más 2000 sobre r. ¿Te das cuenta? Es poca la diferencia, pero el segundo modelo que tenemos aquí sería cuando el bote tiene tapa y el primero es sin tapa. La gráfica del área del cartoncillo, que llamamos área total, en función de la longitud del radio de un bote cilíndrico sin tapa, de 1 litro de capacidad, aquí lo tenemos. Ven todos los pares ordenados que tenemos allá, los ubicamos y quedan perfectamente en la gráfica. Y el que nos está marcando mínimo son el de 7 con 439.81. Ese es el modelo. Ya vimos que es pi por radio al cuadrado más 2000 sobre r. Dice, para obtener el valor exacto de r que permita ocupar el menor material en la construcción del bote, pues derivemos la función, su derivada lo igualamos a 0 y despejemos r. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Recuerdas, el modelo es área total igual a pi por radio al cuadrado más 2000 sobre r. Entonces la derivada del área total con respecto al radio va a ser igual. El primer término es una derivada directa. La derivada de pi por radio al cuadrado con respecto a r pues es 2πr. Nada más queda 2πr. Pero la siguiente derivada es 2000 sobre r. Entonces esto es la derivada de una constante sobre una variable. Si recuerdas, le llamábamos la fórmula 7b. Es la derivada de una constante con respecto a una variable, sobre la variable con respecto a x es igual a menos, fíjate, tiene un signo negativo, la constante sobre b cuadrada por la derivada de b con respecto a x. Pero en este caso, nuestra constante serían 2000 y nuestra variable sería r. Entonces, esto va a ser igual a menos, como la fórmula dice, 2000 menos, y luego tenemos 2000, que es la constante, sobre la variable al cuadrado, sería sobre r cuadrado, por la derivada de la variable, pero es r. La derivada de r con respecto a r, pues va a ser 1. Entonces, la derivada del área total con respecto a r va a ser igual a 2πr y menos nada más 2000 sobre r, porque la derivada de r con respecto a r da 1, entonces nada más queda menos 2000 sobre r. Y esa sería su derivada. Esta derivada lo igualamos a 0, por eso tenemos aquí esto, ¿sí? Luego, para despejar r, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar para eliminar el denominador r cuadrada, lo multiplicamos por todo por r cuadrada. 2πr por r cuadrada me va a quedar 2πr cúbica. 2000 sobre r cuadrada por r cuadrada se eliminan las r cuadrada y nada más me queda menos 2000. Y 0 por r cuadrada, pues queda 0. Y ahora, nada más el 2000 que está negativo lo paso al otro término, al otro miembro positivo. Por eso queda 2pi por radio al cubo es igual a 2000. El 2pi está multiplicando a r cúbica, entonces va a pasar dividiendo. R cúbica es igual a 2000 sobre 2pi. Pero, ¿cómo quito el cubo del radio? Con la raíz cúbica. Y la raíz cúbica de r cúbica, pues es r. Y el otro también va a quedar la raíz cúbica. Pero ya hice la simplificación. 2000 entre 2 da 1000 sobre pi. ¿Sí? Y entonces, si yo saco la 1000 entre pi y le extraigo su raíz cúbica, obtengo que el radio debe ser 6.83. ¿Te das cuenta? No es 7 como en la tabla, sino cercano, 6.83 centímetros. Por lo tanto, el círculo deberá tener un radio igual a 6.83 centímetros.
Y el rectángulo que formará el cuerpo del bote deberá tener las siguientes medidas. El lado 1 es igual a 2pi por radio, entonces va a ser 2pi por 6.83 y esto nos da aproximadamente 42.91. Se recomienda dejar medio centímetros más para que cuando se forme el bote sirva para poner la ceja, para pegarlo. El lado 2 es 1000 sobre pi por radio al cuadrado. Entonces 1000 sobre pi por 6.83 al cuadrado es 1000 sobre, si multiplico pi por 6.83 al cuadrado, da 146.55 y es aproximadamente 6.82 el lado 2. Entonces tendría que cortar un rectángulo de 42.91 centímetros de largo por 6.82 de ancho. Al formar el bote, este tendrá las medidas que se muestran en la siguiente imagen. Ya el bote formado quedaría así. El radio, ya veíamos, va a ser de 6.83. La altura va a ser de 6.82. Dice, el bote de 1 litro de capacidad con tapa. Si recuerdas, nada más cambiaba que era 2pi por radio al cuadrado, más 2000 sobre r. Lo derivamos y la derivada de 2pi por r cuadrado, pues son 4pi-r. Y la otra, pues ya lo hicimos, si te recuerdas, da menos 2000 sobre r cuadrada. Lo igualamos a 0, ¿sí? Lo multiplicamos por r cuadrada todo, y ya nos queda 4pi-r cúbica, menos 2000 igual a 0. El menos 2000 lo pasamos al otro miembro, ¿sí? Luego el 4pi lo pasamos dividiendo, queda r cúbica igual a 2000 sobre 4pi. Extraemos raíz cúbica para eliminar el cubo y nos queda que r es igual a la raíz cúbica y dividí 2000 entre 4 son 500 pi. Si yo divido 500 entre pi y le extraigo raíz cúbica, me va a dar 5.42. El radio debería ser de 5.42. Dice, el radio de ambas tapas, o sea, tanto del fondo como la tapa, debe medir 5.42 centímetros. Pero ¿cuánto deberá medir el rectángulo que formará el cuerpo del bote? Y el lado 1 es 2pi-r, eso no cambia. Entonces va a ser 2pi por 5.42, aproximadamente 34.05. Se recomienda dejar medio centímetro más para ceja, para cuando se forme el bote tengas con qué pegarlo. El lado 2 es 1000 sobre pi por radio al cuadrado. Entonces va a ser 1000 sobre pi por 5.42 al cuadrado. Y esto es aproximadamente 10.84. ¿Sí? Entonces, el bote tendrá un radio de 5.42 centímetros y una altura de 10.84 centímetros. Generalizando, fíjate, vamos a generalizar. El modelo matemático para determinar el valor del área que se empleará en la construcción de un bote cilíndrico sin tapa, en función del radio, va a ser el área total, pi por radio al cuadrado, más 2 veces el volumen. Si recuerdas, el volumen era 1000 y quedaba 2000, nada más 2 veces el volumen sobre el radio. ¿Sí? El modelo matemático para determinar el valor del área que se empleará en la construcción de un bote cilíndrico con tapa, en función del radio, va a ser igual, área total igual a 2pi por radio al cuadrado, porque va a ser el fondo y la tapa, más 2 veces el volumen sobre el radio. Y ya lo demás sería igual, que derivas iguales a 0, etc. ¿no? Ejercicios, te recomiendo los siguientes ejercicios. Uno dice, se desea construir un bote sin tapa con capacidad de 750 mililitros. ¿Qué dimensiones deberá tener el bote para que el material empleado en su construcción sea mínimo? Y 2, una empresa refresquera desea construir botes de aluminio con tapa de 600 mililitros de capacidad. ¿Qué dimensiones deberá tener el bote para que en la construcción de él se emplee la menor cantidad de material posible? Muy bien. Y con eso reafirmarás tus conocimientos y verás que es muy sencillo la aplicación del cálculo diferencial. Pues muy bien, entonces hasta el próximo video.